Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué presencia hay en este lugar. Dígale al que está a su lado, disfruta la presencia de nuestro Dios. La misma palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. De manera que Él está habitando en medio de nuestras alabanzas. Y hay seres espirituales, seres angelicales, que han hecho acto de presencia en este lugar. Sobre todo el Espíritu Santo de Dios está habitando en este lugar. Está habitando en ti. Gloria a Dios. Bendecimos a las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram, a través del YouTube. Sean todos bendecidos y enriquecidos en el Señor. Cada palabra que transmitimos, sé que no caen al vacío, sino que la palabra ha sido desatada para bendecirnos. Él envió su palabra para sanarnos y para librarnos de toda ruina. Así lo dice la Biblia. De manera que la palabra de Dios tiene esa capacidad de sacarnos de la ruina. Dígale al que está a su lado, la palabra tiene la capacidad de sacarnos de la ruina, de la pobreza, de la miseria. Así que manténgase atento a la palabra de nuestro Dios. Y bendecimos a las personas que están aquí en esta hermosa mañana. Bendecimos a los hermanos que junto a nosotros están aquí junto adorando y glorificando el dulce nombre de Jesús. Amén. Durante todos estos días, todos estos domingos, hemos tenido a bien desarrollar una serie que está siendo de gran bendición. Esta serie, ya me han llegado algunos comentarios, están siendo de gran bendición, no solo aquí en la iglesia, sino en otras naciones. La palabra de Dios está llegando y hemos estado desarrollando la serie, la cual lleva como tema lo que significa ser hijo de Dios. Lo que significa ser hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos se están gozando con esta enseñanza de la palabra? Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Efesios capítulo 1. El libro de Efesios capítulo 1, su versículo 11. Pero mantenga la Biblia abierta en ese libro de Efesios, ya que vamos a estudiarlo casi por completo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Efesios capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: en Él asimismo tuvimos herencia. Diga conmigo, en Él tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es lo que dice la Reina Valera. Ahora, la versión King James, que es una versión inglés, dice de la siguiente manera, de ese mismo texto bíblico de la palabra. Dice la versión King James: en quien también hemos obtenido una herencia. Diga, en Él, en Cristo, hemos obtenido una herencia.
siendo predestinados según el propósito del que obra todas las cosas, según el consejo de su propia voluntad. Según el consejo de su propia voluntad. El domingo pasado, para yo entrar en materia, quiero dar un pequeño repaso, ya que hay personas que están aquí hoy que no vinieron el domingo pasado. Entonces, urge y es ético y estético hacer un pequeño repaso para que la gente pueda encontrar el hilo. Amén. Tener la referencia de lo que estamos enseñando. Entonces, el domingo pasado estuvimos explicando de una manera detallada que nuestra herencia es que Dios nos ha dado a nosotros el derecho legal de ser sus hijos. Y estuvimos explicando que esto es mucho más grande que cualquier posesión. Esto es mucho más grande que cualquier riqueza o posesión que usted pueda tener en la tierra. Por ejemplo, estuvimos dando un ejemplo acerca de lo que es la monarquía inglesa y la monarquía británica. Yo quiero que pensemos hoy nuevamente sobre este modelo. Tanto en Inglaterra como en Reino Unido existe una democracia. Diga conmigo, democracia. Ellos democráticamente han elegido a su primer ministro por el voto popular. Tanto en Inglaterra como en el Reino Unido eligen sus propios ministros y eligen los demás ministros mediante votaciones, porque hay una parte que es democrática, pero hay una parte que es monárquica, que nada tiene que ver con la democracia. Como por ejemplo, los ingleses no pueden elegir mediante el voto popular a la reina ni al rey. Igualmente en el Reino Unido no pueden elegir a sus reyes ni a aquellos que forman parte de la realeza mediante el voto popular, mediante la democracia. En otras palabras, la democracia no funciona dentro de lo que es la realeza. Todo el que forma parte de la realeza forma parte de ella porque nació en ella. Por ejemplo, el príncipe Charlie forma parte de la realeza porque nació dentro de la realeza. El príncipe Edri forma parte de la realeza porque nació dentro de ella. De manera que la herencia de esos reyes, la herencia de esos príncipes, no es la corona. La herencia de esos reyes y de esos príncipes no es el palacio. La herencia de ellos es haber nacido dentro de la realeza. Dígale al que está a su lado: Dios nos ha dado la bendición de nacer dentro de su familia. Alábale que Él vive, alábale que Él vive, alábale que Él vive. Y nosotros tenemos esos beneficios. Todo el que ha nacido en la realeza tiene los beneficios de la realeza. Incluso para usted acercarse a un miembro de la realeza hay ciertos protocolos. Nadie se puede acercar así por así a aquellos que forman parte de la realeza. Los que forman parte de la realeza no tienen ningún tipo de preocupación. Diga conmigo, no hay preocupación en ellos.
No hay temor en ellos. Ellos no están pensando en lo que van a vestir mañana. Ellos no están pensando en lo que van a comer mañana. Ellos no están pensando en el techo que van a tener mañana. ¿Sabe por qué? Porque forman parte de la herencia que ellos han recibido, de la monarquía que ellos han recibido. Forman parte de la realeza y por lo tanto lo tienen todo. Ellos andan sin temor porque lo tienen todo. Ellos andan sin temor porque lo tienen todo. Y disfrutan de esos beneficios por el simple hecho de haber nacido dentro de la familia real. Hay otros que forman parte de la familia real porque se casaron con uno de sus miembros. Y al casarse con uno de sus miembros, esto le da ciertos privilegios y ciertos beneficios. Cuando se mueve el rey, ahí va la prensa. Cuando se mueve la reina, ahí están las cámaras. Cuando el príncipe se mueve, las cámaras le persiguen. ¿Sabe por qué? Porque forma parte de la realeza. Si usted está en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Si usted forma parte del reino de Dios, si usted nació de nuevo, usted ya forma parte de la realeza. Porque el único requisito para formar parte del reino de Dios y de la familia de Dios es confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Y yo pregunto en este día, ¿cuánto han confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor? ¿Y cuánto han creído en lo más profundo de su corazón? Levanten sus manos lo que han confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor. Si usted lo ha hecho, usted nació de nuevo, lo dice la palabra de Dios. Si usted lo ha hecho, usted ha sido engendrado en Él. Alábale que Él vive, alábale que Él vive. Si usted lo ha hecho, usted ha sido engendrado no por voluntad de hombre, no es por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Así que dígale al que está a su lado: tú formas parte de esta familia. Y tiene grandes privilegios. Dígale al que está a su lado: tú tienes grandes privilegios. Dígale al que está a su lado: tu herencia no es la cuenta bancaria que tú tienes. Tu herencia no son las casas que tú tienes. No es la casa que tú tienes. Tu herencia no es el auto que tú tienes. Tu herencia, alábale que Él vive, tu herencia no es el motor que tú tienes. Tu herencia no son las posesiones. Es más, ni tus hijos son tu herencia. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Hello. Dígale al que está a su lado: ni tus hijos te pertenecen. Ni siquiera eso. Ni siquiera tus hijos te pertenecen, porque ellos son herencia de Jehová. De manera que esas cosas, esas posesiones no son tu herencia. ¿Y cuál es mi herencia, pastor? Tu herencia es que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Que usted eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos son los hijos de Dios? ¿Cuántos son los hijos de Dios? Y como hijo tiene grandes beneficios. Como hijo, usted tiene grandes privilegios. Así que díganle al que está a su lado: no hay que andar detrás de las posesiones. Básicamente eso fue lo que predicamos el domingo pasado. Personas que por no tener identidad andan detrás de la riqueza, andan detrás de las posesiones. Personas que por no tener identidad andan detrás de las cosas. Así que díganle al que está a su lado: no puede andar detrás de las cosas. Las cosas deben andar detrás de ti. Porque la Biblia le llama a estas cosas añadidura.
O sea, algo que se te añade. Las posesiones son añadiduras. Por eso la palabra te invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadiduras. Así que no te desenfoque. Dígale al que está a su lado, no te desenfoque. Tú eres el hijo de Dios y el universo se ha puesto de acuerdo para beneficiarte. Los planetas se han puesto de acuerdo para beneficiarte. Dios creó la luna para beneficiarte. Dios creó el sol para beneficiarte. Dios creó las estrellas para beneficiarte. Dios creó las estaciones para beneficiarte. Dios creó el día, Dios creó la noche para beneficiarte. Dios lo creó todo para que tú entiendas que fuera de Él nada tú puedes hacer. Tú eres el hijo de Dios y tú estás bendecido. Y no solamente tú estás bendecido, sino que tú estás enriquecido. Diga conmigo, yo estoy bendecido. Yo estoy enriquecido. Yo soy el heredero de Dios. Y yo soy coheredero del Padre. Y soy coheredero con Jesús el Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen esto claro? Mira por qué es importante tener esto bien claro. Porque ahora vamos a abrir las escrituras. Cuando yo le hablo a ustedes sobre abrir las escrituras, es abrirla bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 11. Luego vamos a retornar hacia atrás a Efesios 1:3, pero yo quiero leerle Efesios 1:11, que fue el texto que leímos al principio. La palabra dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él nosotros hemos alcanzado una herencia. Lo dice la palabra claramente. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es una posición. Pero lo que yo le voy a transmitir ahora es mucho más fuerte que esta expresión, porque esta expresión se ve muy simple. Y hay personas que dicen: yo sé que soy el hijo de Dios. Hay personas que creen que son los hijos de Dios. Y hay personas que saben cuál es su posición y dicen: yo tengo mi posición. Pero todavía no están reinando. Pero todavía no andan en esa dimensión. Y ellos expresan: yo soy el hijo de Dios, yo soy la hija de Dios. Y esta expresión dentro de lo que es la iglesia se ha convertido hasta, por decirlo así, en un estribillo, en algo que se repite constantemente. Porque hay personas que necesitan aprender a aprender. Hay personas que necesitan aprender a aprender. Aprender es una cosa y a aprender con H es otra. Aprender es adquirir conocimiento mediante ejercicio. ¿Cuánto aprendieron en la escuela matemática? Levanten sus manos. ¿Cuánto aprendieron en la escuela literatura? Levanten sus manos. ¿Cuánto aprendieron ciencias naturales? Entonces usted fue a la escuela a aprender y a acumular conocimientos. Pero a aprender con H se escribe igualito, la diferencia es la H,
como en el caso de Abraham, una letra puede marcar una gran diferencia. Abraham, padre excelso. Abraham, padre de multitudes. O sea, una letra puede cambiarlo todo. Aprender, adquirir conocimiento. Aprender significa capturar el contenido de esa revelación. Entonces hay muchas personas que se la pasan todo el tiempo aprendiendo la Biblia, pero al final no capturan nada de ella. Si yo le pregunto a algunos que se enseñó el domingo pasado, el mensaje estuvo bueno, la enseñanza estuvo gloriosa, pero dime, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Y te dan un resumen de un minuto. Él predicó sobre el Hijo de Dios, él predicó sobre que somos sus hijos y que tenemos una herencia, él predicó que tenemos que estar posicionados en él. Y te hacen un resumen, porque de un sermón de un 100% solamente capturaron el 2% y el 1% de todo el sermón. Porque no hemos sido enseñados a aprender con H. Cuando somos enseñados a aprender con H, venimos a la iglesia con la Biblia, venimos a la iglesia con el celular también y el iPad, venimos a la iglesia con lapiceros y venimos a la iglesia con hojas de anotaciones, porque yo no solamente vine a aprender, sino que yo vine a aprender. Yo he venido a capturar lo que se está predicando. Y para yo conservar lo que se está predicando, para luego yo analizarlo más profundamente durante la semana, yo tengo que tomar anotaciones. Hay una generación que no ha sido instruida. Hay una generación que ha escuchado muchas enseñanzas de la palabra de Dios y al final no ha capturado ninguna. Y por eso estamos como estamos. Porque lo que trae liberación se llama la palabra de Dios. Lo que trae liberación se llama la palabra de Dios. De manera que aprender va mucho más allá de la letra. Yo sé que soy el Hijo de Dios. Yo sé que yo tengo una posición. Pero ¿lo has recibido en tu espíritu? ¿O solo lo has recibido en tu mente? No en tu espíritu. Por eso el apóstol Pablo era tan difícil de entender. Así que yo quiero que usted, por favor, entiende lo que le voy a explicar ahora en el espíritu. Esto nos va a cambiar la vida a todos. Incluso en la manera en que estudiamos la palabra nos va a cambiar la vida también, en la manera en que escudriñamos la palabra de Dios. Hay varios puntos que están encapsulados. Hay varios puntos que hablan acerca de nuestra posición de ser hijo de Dios. Y quiero, por lo menos en el día de hoy, destapar algunos de estos puntos. Y para ello quiero darle a ustedes varios versículos bíblicos para establecer un fundamento de todo lo que hasta ahora hemos venido enseñando en esta serie. Y yo quiero que usted abra sus escrituras o encienda la escritura. Algunos la encienden porque tienen tablet, celular, y otros la abren. Así que vamos a abrir o a encender las escrituras, porque los capítulos más difíciles de la Biblia, y oído con esto, los capítulos más difíciles de la Biblia son aquellos capítulos que escribió el apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy difícil de entender. ¿Cuántos recuerdan que el mismo Pedro se quejó de esto?
Pedro dijo en una ocasión: yo no entiendo lo que él está enseñando. Porque era tan profundo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando que las personas no podían entender sus escrituras. Y por mucho tiempo yo me dediqué a estudiar los escritos de Pablo. Por mucho tiempo me dediqué a esto. Y le pedí al Señor: ayúdame a entender las escrituras de Pablo. Porque no podía entenderlo. Y yo sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Sí, yo lo entiendo gramaticalmente. Sí, yo lo entiendo intelectualmente. Pero no se trata de entenderlo de esa forma. Se trata de entenderlo en el espíritu. Por eso se hace tan difícil entender lo que escribió el apóstol Pablo. Por años la iglesia ha estudiado teológicamente los escritos de Pablo. Por años la iglesia ha estudiado intelectualmente los escritos de Pablo. Pero ¿entiende la iglesia en verdad lo que escribió Pablo? Nota que Pablo, para escribir muchos de sus escritos, fue trasladado a otra dimensión. Tuvo una experiencia espiritual. La palabra dice que fue trasladado al tercer cielo. Y él dice: si en el cuerpo yo no lo sé, si fuera del cuerpo yo tampoco lo sé. Yo lo que sé que se me mostró cosas que es difícil describir con el vocabulario humano. Ese es el apóstol Pablo. Un apóstol que estaba obsesionado con los seguidores de Cristo. Un apóstol que perseguía a la iglesia. Un apóstol que antes de ser apóstol se llamaba Saulo de Tarso y odiaba al pueblo de Dios. Y el día en que tuvo un encuentro con Jesucristo, él iba a perseguir a los cristianos a Damasco, iba camino a Damasco. Y tuvo una experiencia sobrenatural. La palabra dice que mientras él iba camino a Damasco, se apareció un resplandor de luz. Él cayó postrado. Aquella voz comenzó a decirle a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Porque él no conocía la voz de Dios. Él no conocía la voz de Jesús. Y él entonces le responde a esa voz: ¿quién eres? Y aquella voz le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he alcoce contra el aguijón. Y la Biblia dice que quedó ciego físicamente. La experiencia fue tan fuerte que la palabra dice que quedó ciego por completo. Lo llevaron a una casa en brazos de amigos. Y allí duró 3 días ciegos, sin ver absolutamente nada. A mi entender, teológicamente, el Señor le quitó la vista física y le abrió la espiritual. Porque algo tuvo que ver él en el mundo espiritual mientras estaba ciegos. Y había un hombre de oración llamado Ananías. Todo eso fue sobrenatural. Nadie lo duda, todo eso fue sobrenatural. Había un hermano que conocía a Saulo de Tarso. Era un profeta de Dios, el profeta Ananías. Estaba orando y mientras estaba orando el Señor le dice: levántate y ve a la calle derecha, ve a la calle que se llama derecha y ve a tal casa y allí te va a encontrar con el hermano Saulo. Ve, pon tus manos sobre él, porque instrumento escogido me es este. Él entonces se espanta, dice: Señor, yo he oído hablar de ese hombre no es fácil, ese hombre anda persiguiendo a la iglesia del Señor.
yo he oído la fama de ese hombre. Y el Señor le contesta: soy yo el que te estoy hablando, soy yo el que te estoy mandando. Ve, porque instrumento escogido me es este, y te he escogido a ti para que le ministre, para que él sea sanado y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías se levanta convencido, va a la calle derecha, llega a la casa donde está Saulo. Cuando lo encuentra completamente ciego. Le pone las manos y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado a este lugar y ahora tú vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Se ve que en esos 3 días Saulo de Tarso se entregó a Jesús, confesó a Jesús como su Señor y como su Salvador, porque nadie es lleno del Espíritu Santo sin antes recibir a Jesús. De manera que él recibió a Jesús por revelación. Diga: por revelación. Nadie le predicó a Saulo de Tarso, lo recibió por revelación. Llega Ananías, le pone las manos, cae escama de sus ojos. Teológicamente se entiende eso: cayó escama, la escama del razonamiento, dicen los teólogos, la escama de la religiosidad, la escama de la obsesión, y fue liberado. Teológicamente se entiende eso así. Lo cierto del caso es que espiritualmente, a partir de ese momento, su forma de hablar cambia. Su forma de entender las escrituras cambia, porque tuvo una experiencia con lo sobrenatural. Y él mismo testifica: lo que yo he aprendido, no lo he aprendido porque alguien me lo enseñó. Lo que yo he aprendido, no lo he aprendido por adoctrinamiento, sino que lo que yo he recibido, lo he recibido por revelación. Entonces yo te pregunto a ti: ¿cómo tú vas a entender la revelación con el intelecto? Yo te pregunto a ti: ¿tú serás capaz de analizar lo espiritual con el intelecto humano? ¿Será posible analizar lo espiritual con teología humana? El mismo Pablo dice: lo espiritual se acomoda a lo espiritual. El mismo Pablo dice: el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque la verá como una locura. Como estamos mirando esto, yo soy el Hijo de Dios y yo formo parte de la realeza. Lo decimos sí o no constantemente, me incluyo yo, lo decimos constantemente, pero se ha convertido eso en algo real en mi vida. Lo he asimilado. Lo he asimilado. Lo he asimilado, lo he recibido en mi espíritu. Por eso que Pablo es uno de los apóstoles más difíciles de entender. Sí entendemos que somos hijos de Dios, pero yo quiero que tú entiendas algo, y es que usted no simplemente es el Hijo de Dios de manera simple. Yo soy el Hijo de Dios de manera simple. No lo tome con esa ligereza, porque ya llevamos años tomando esto con esa misma ligereza. No solamente somos seguidores de Cristo, no solamente somos cristianos. Dígale al que está a su lado: no solamente somos cristianos, no solamente somos discípulos, somos los hijos de Dios. Soy el Hijo de Dios. Y cuando yo entendí esto, cuando yo entendí que soy el Hijo de Dios, entonces comencé a leer y a estudiar las Escrituras de diferente manera. Tuve que agarrar la Biblia y comenzar a estudiarla de nuevo, ya con estos nuevos espejuelos, con estos nuevos lentes. Cuando usted recibe esto por revelación, usted no ofende a su Señor. Cuando usted recibe esto por revelación, usted no flaquea. Cuando usted recibe esto por revelación, usted no fluctúa. Cuando usted recibe esto por revelación, usted no está entre Lucas y Juan Mejía, no está tibio ni está frío, te mantiene caliente. Cuando usted recibe esto por revelación, usted no es como las olas del mar que van y vienen. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de ver las Escrituras cambia. Entonces, todo lo que le voy a leer en el día de hoy va a servir
para poner un fundamento de todo lo que hemos venido viendo en esta serie. Y abra su Biblia conmigo. Quiero que todos fijen sus ojos en la Biblia, en Efesios capítulo 1 versículo 3. Yo quiero que usted se encuentre en este momento en esa posición de hijo. No se vea ni siquiera sentado en la silla azul donde está sentado. Yo quiero que en este momento, miren para acá, miren acá. Quiero que en este momento usted se encuentre sentado a la diestra de Dios el Padre. O sea, usted está en esa posición. Usted no está sentado en esa silla donde está. Tú ves que no es tan sencillo entender a Pablo. Porque es que si tú entiendes esto, hasta tu forma de hacer guerra espiritual va a cambiar. Porque cuando yo entendí esto, me vino algo en estos días, una revelación nueva me vino en estos días. Algo que estaba encapsulado y que estaba escondido y que yo no entendía. ¿Cuál fue la revelación que me vino? Cuando yo estoy en esa posición donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre, yo no tengo guerra espiritual. Hello. Yo no tengo guerra espiritual, sino que yo tengo lucha espiritual. Hay una diferencia entre guerra y lucha. El que está en la guerra está peleando por una posición. Hello, hello. El que está en guerra está peleando por una posición. Pero el que está en lucha está luchando para no ser removido de su posición. Alábale que Él vive, alábale que Él vive, alábale que Él vive. Y es que Satanás quiere que tú te desenfoques. El enemigo quiere que usted pierda su posición como hijo de Dios. Por lo tanto, a partir de este momento, usted debe entender en su espíritu que usted no tiene guerra espiritual, sino luchas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra lucha, no dice nuestra guerra, nuestra lucha no es con carne, ni es con sangre, sino con principados, con potestades, con gobernantes de las tinieblas de este siglo, que están luchando con todo y su sistema removerte de tu posición. El problema de la iglesia es un problema de posición. Y usted va a leer la escritura y la va a entender de acuerdo a su dirección. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú te encuentras? Si tú estás en la cueva de Adulán, todo lo que tú vas a ver en la escritura son versículos bíblicos para sacarte de la pobreza, de la tristeza, de la prueba que tiene constante. Porque los que están metidos en la cueva de Adulán están todo el tiempo en proceso, están llorando sus penas. Y si tú te encuentras en la cueva de Adulán, tú vas a buscar textos bíblicos para que esos textos bíblicos te ayuden a salir de las penas. Igualmente, si está en la cueva donde se metió Elías después que huyó de Jezabel mediante la amenaza, si está en depresión, tú vas a tratar de buscar textos bíblicos que vayan en contra de la depresión. Si tú estás escondido tras las hojas de higuera, tú vas a buscar textos bíblicos para que te ayuden a salir de la vergüenza. Pero si tú estás en Cristo Jesús, no buscará nada porque ya lo tiene todo. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. ¿Capturó usted eso? Si usted está en esa dirección en Cristo, usted va a luchar no para conseguir nada. Usted va a luchar para que no le quiten lo que ya usted consiguió. Aplaude al Dios que vive. Aplaude al Dios que vive.
Entonces, yo necesito que usted se ubique en la dirección correcta. Dígale al que está a su lado, tiene que ubicarte en la dirección correcta para entender lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3. No se puede entender Efesios capítulo 1 versículo 3 fuera de Cristo. No se puede entender eso fuera de Cristo. Si usted trata de entender eso fuera de Cristo, se va a quedar en el aire, como muchos de nosotros por años nos quedamos en el aire con los escritos de Pablo y hemos convertido esos escritos en filosofía pura, expresiones bíblicas. Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que andar en el Espíritu. Tenemos una herencia y nos estamos muriendo por la tanta pobreza y miseria. Tenemos una herencia, pero en la práctica nos estamos muriendo de pobreza y de miseria. Entonces como que no compagina la expresión con lo que estoy viviendo. Por eso es complicado. Hello. Diga conmigo, eso vamos a descifrarlo hoy. Dígale al que está a su lado, eso vamos a desencapsularlo hoy. Esto vamos a destaparlo hoy. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Vamos a destapar esto hoy. Efesios capítulo 1 versículo 3. ¿Qué dice la palabra en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. En otras palabras, si usted puede resolver ese tema, como le expliqué, de su dirección, de su localidad, en Cristo, todo lo que usted necesita automáticamente llegará a usted. Pastor, yo no entiendo eso, ni yo tampoco. Porque no es entenderlo. Es capturar la verdad de la Escritura y creerla. Tú ves, a aprender. Diga, a aprender. Es capturar lo que ya yo tengo. Capturar lo que ya yo tengo. Todo lo que usted necesita automáticamente llegará a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted forma parte de la familia real. Dígale al que está a su lado, tú formas parte de la realeza. Usted forma parte de la realeza. Y todo esto tiene que ver con una posición. Toda la creación ha sido diseñada, ha sido entretejida para que le sirva a usted, ha sido codificada para reconocer la imagen de los hijos de Dios, para reconocer la imagen de Dios en los hijos de Dios. De manera que nosotros no somos mendigos. Dígale al que está a su lado, no somos mendigos. Cargamos la imagen de Dios. Cargamos la imagen de Dios. Muchas veces tenemos una imaginación equivocada de esto. Pero si usted resuelve el tema de su identidad en Cristo Jesús, la creación será su propio soporte. La creación le suplirá todo, sin necesidad de usted andar en ese afán y en esa ansiedad. Las puertas se abrirán automáticamente porque ya usted está pensando y está actuando de forma distinta, de forma diferente. Entonces la creación fue diseñada para servir a los hijos de Dios. Y es por eso que toda la creación está esperando el día en que los hijos de Dios se manifiesten. Díganle al que está a su lado, toda la creación está esperando el día. Y está esperando el día de que los hijos de Dios se manifiesten. Hay un gemido, la creación está gimiendo. Lo dice la Biblia, la creación misma está gimiendo y está clamando para que los hijos de Dios se manifiesten.
está esperando con ansia la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. De manera que nosotros no somos pobres. Dígale al que está a su lado: usted no es pobre. Díselo. Somos los hijos de Dios. Lo que Dios dice, Él lo hace. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos padres naturales, pero tenemos un Padre espiritual que nos da buenos regalos, que nos da buenos beneficios. Tenemos Padre allá en los cielos. ¿Y tu Padre es pobre o es rico? Hay un libro que se llama a sí mismo Padre Pobre o Padre Rico. Si usted analiza cómo viven los pobres, se dará cuenta cómo viven los pobres. Si usted analiza cómo viven los ricos, se dará cuenta cómo viven ellos. Ahora traslade esto al mundo espiritual. ¿Cómo vive un pobre hablando en términos espirituales? ¿Y cómo vive un rico hablando en términos espirituales? Porque nuestra riqueza no está basada en posesiones. Hello. Dígale al que está a su lado: nuestras riquezas no son las posesiones. Aquí hay personas que no tienen casa y son ricos. Aquí hay personas que no tienen autos y son ricos. Aquí hay personas que quizás no tengan hoy que comer en su casa y son ricos. ¿Cómo va a ser, pastor? Es que no se ha dado cuenta que lo es. Es que no se ha dado cuenta que lo es. Y es lo que dice la palabra: la creación está gimiendo para que tú despiertes. La creación está gimiendo para que tú abras los ojos y tomes tu posesión. Porque cuando tú tomes tu posesión como hijo de Dios, entonces la creación misma se va a poner a tu favor y te va a servir. Aplaude al Dios que vive. Aplaude al Dios que vive. Te va a servir. Te va a abrir las puertas. Y dice Efesios 1:4. ¿Están ahí conmigo? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió en quién? En Cristo Jesús. Y ese es el modelo, ese es el patrón, ese es el diseño. Cristo es el diseño, Cristo es el modelo, Cristo es el patrón. Si usted se conforma a Cristo, entonces usted fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Porque ya usted está en Él. Y si está en Él, fuiste escogido en Él desde antes de la fundación de este mundo. Y ese es el plan original. Él nos predestinó para que fuésemos santos y para que fuésemos sin manchas delante de Él. Dígale al que está a su lado: si tú estás en Cristo, tú estás sin manchas delante de Él. ¿Y por qué algunos pastores todavía le ven las manchas? Porque no están en Él. El que está en Él no tiene arruga ni tiene mancha, porque fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo, sin manchas y sin arruga delante de Él. Y dice el versículo 5, porque son muchos versículos y quiero seguir avanzando. Efesios 1:5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso está todo en las escrituras, todo está encapsulado. La bendición de Dios está ahí en la escritura, está encapsulada. Esto es todo está en las escrituras. Dice el versículo 6, Efesios 1:6: para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo es en Cristo. Eso hay que subrayarlo. Donde quiera que diga en Cristo, en Él o con quién, subraye eso, porque eso es para nosotros. Dígale al que está a su lado, donde quiera que diga en Cristo, en Él, con quién, subraye esas expresiones, porque ahí hay revelación. Y todo eso lo escribió Pablo. Ahí hay revelación. En Cristo. ¿Está usted en Cristo? Si usted está en Cristo, Él está trayendo todas las cosas a nosotros, porque nosotros estamos en Él. Todo lo de los cielos te pertenece. Todo lo de la tierra está llegando a la administración de los hijos de Dios. ¿Están aquí o se fue? Cuando estamos en Él, lo de los cielos desciende a nosotros y lo de la tierra pasa a tus manos. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que está en la tierra pasa a tus manos. Y esto se conoce como el nuevo pacto. Nosotros reinamos con Él. Nosotros gobernamos con Él. Todo lo que nuestro Padre ha creado, lo ha preparado para la iglesia, para sus hijos. Y dice el versículo 11, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra herencia es que somos sus hijos. Y lo dice Romanos capítulo 8, que lo explicamos el domingo pasado, versículo 28 hasta el 30. Hemos sido predestinados, diga conmigo, hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dígale al que está a su lado, tú has sido predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Todo es en Cristo. En Cristo. Esto hay que desempacarlo. Esto hay que descifrarlo. Esto hay que sacarlo de esa cápsula. Porque todo el tiempo hemos tenido la cápsula delante de nuestros ojos, pero no hemos todavía descubierto lo que hay dentro. No me pregunte cómo funciona esto, pero funciona. No me pregunte cómo se manifiesta esto, pero se manifiesta. Por eso es que el Señor siempre está procurando a que nosotros crezcamos y maduremos, para que podamos administrar correctamente lo que Él pone en nuestras manos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por años le hemos enseñado a la gente a sobrevivir. Por años le hemos enseñado a la gente a perseverar, a cómo echar para adelante. Pero si usted aprende esto, si usted entiende por revelación que tú eres el Hijo de Dios, ya usted no estará en la iglesia sobreviviendo. Hello. Por años le hemos enseñado a la iglesia a cómo librar sus luchas y sus guerras espirituales. Pero si tú entiendes esto,
usted sabrá por revelación que ya usted tiene una posición en Cristo Jesús, que ya usted ha sido libre en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Abra su Biblia rapidito en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Esto es importante porque ya usted no estará pendiente a que le digan una palabra profética para usted creerse bendecido y prosperado, porque ya usted lo es. Colosenses capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es lo que Pablo está escribiendo, hermanos. Que seamos llenos de, ¿qué dice Pablo? De entendimiento, de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10 hasta el 14: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha trasladado a su reino, en el cual los hijos van a reinar y van a gobernar. Después le explico esto con más paciencia. Colosenses 1 del 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuánto entienden esas escrituras? ¿Para quién fueron creadas todas esas cosas? De todo el tiempo lo hemos entendido teológicamente así, ¿sí o no? Pero si nosotros estamos en Él, algunos lo vieron, otros no. Los que aplaudieron lo vieron. Todas las cosas fueron creadas para Él. Y como nosotros estamos en Él, ok, ahora busque su posición y colóquese en Él. Y vamos a leerlo de nuevo para que usted vea. Ya está en Él, en Cristo. Ahora vamos a ver, póngase ahí, no se salga de ahí. Él, diga yo, soy la imagen del Dios invisible. Oye bien. Yo soy el primogénito de toda creación. Porque en mí fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en mí y para mí.
Dígale al que está a su lado, tú estás en Él. Y si usted está en Él, todo lo que fue creado para Él también fue creado para usted. Todo fue creado para usted. Sea visible, sea invisible. Todas las cosas fueron creadas para nosotros. El 17 y el 18 todavía más glorioso. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Ubíquese en Él. Por eso fuimos predestinados. O sea, desde antes de que tus padres te vieran, ya Él te había visto. Desde antes que te vieran en el monitor, cuando a tu mamá le hacían la sonografía, ya Dios te había visto en Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y yo pregunto, si Él es la cabeza, ¿cuál es el cuerpo? Y la cabeza sin el cuerpo funciona. Un cuerpo sin cabeza puede funcionar. Y una cabeza sin cuerpo puede funcionar. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Somos el cuerpo de quién? Dígalo fuerte, yo soy el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no funciona bien, no tiene efectividad. Amén, hermanos. Y Cristo es la cabeza de su cuerpo. Nunca ve a Cristo sin su cuerpo. Nosotros estamos juntamente con Él, que es la cabeza. Por lo tanto, todas las cosas a nosotros nos pertenecen. Colosenses 1, 19, 23. Solamente estoy leyendo, no estoy profundizando. Estoy leyendo. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Abra las escrituras, pero ábrala ubicado en esa posición, no ubicado en la iglesia clamando al Señor ayuda. Porque si analiza la Biblia desde ese punto, no va a entender la revelación del apóstol Pablo. Tiene que ubicarte en Él, donde Él está. Ahí está usted. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Pero dígame, hermano, ¿dónde está Cristo? ¿Y su cuerpo dónde está? Somos su cuerpo. Si Él, si Él que es la cabeza, si Él que es la cabeza está sentado a la diestra del Padre, ¿y nosotros entonces? Una cabeza no se sienta sin cuerpo. Hello. Entonces, para usted analizar a Pablo, tiene que verte en Él, en Cristo. Versículo 21, ¿Dónde estamos, hermanos? El 19. Colosenses 1, 19 hasta el 23 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Miren, hermano, que esto es espantoso. Esto es profundo. ¿En quién habita toda la plenitud? Y el cuerpo, ¿dónde lo deja? ¿En la cabeza nada más? Dice, en Él habita toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo esto nos incluye a nosotros. Todo nos incluye a nosotros. Versículo 21. Y a vosotros también, oye, ¿quién erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Nosotros que no formábamos parte, ahora sí somos parte, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De la única manera, escuche bien esto, que nosotros podemos disfrutar y gozar de estos beneficios es si entendemos estos secretos tan profundos. Y si nosotros podemos estar fundamentalmente en la realidad de su fuerza y de esta verdad, vamos a disfrutar de esos beneficios. Y dice que esta es nuestra esperanza. Y así como nosotros estamos llamados a vivir, es así como nosotros estamos llamados a vivir. Entonces preguntamos nuevamente, ¿qué significa ser hijo de Dios? No es tan sencillo. Varón, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, siervo, yo soy el hijo de Dios. No es tan sencillo. ¿Qué significa realmente ser el hijo de Dios? Ser el hijo de Dios significa que en Cristo tengo el estatus del primogénito. Apunte eso por ahí. Eso no se puede quedar así en el aire. En Cristo nosotros tenemos el estatus del primogénito. Tenemos que comenzar a vernos como su primogénito. Oye lo que dice en Éxodo capítulo 4 versículo 22, porque por ahí van a aparecer dos religiosos. Por ahí van a aparecer dos o tres religiosos que dirán, se está tomando los atributos de Cristo. El único primogénito es Cristo. Porque no leen la Biblia, no leen las Escrituras. El Padre le llamó a Israel su primogénito en una ocasión. A todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, el Padre le llamó en el viejo pacto su primogénito. Lo dice la palabra en Éxodo 4:22, dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Te das cuenta? Y yo quiero que entendamos algo bien profundo, se lo voy a resumir. En el viejo pacto, cuando nacía un primogénito, el primogénito era aquel que rompía la matriz de la madre. Y cuando nacía el primogénito, los padres del primogénito llevaban a su hijo ante el sacerdote, lo llevaban al templo, ante el sumo sacerdote. Y le decían al sumo sacerdote: este hijo es el primogénito. Y por lo tanto, este hijo le pertenece a Dios. Y ese muchacho entonces era tomado para servir en el templo. Pasaron muchos años y el pueblo de Israel estaba lleno de tristeza y de dolor, porque todos los primogénitos había que darlo en ofrenda para que sirvan en el templo. ¿Y sabe qué hizo Dios?
Dios cambió la temática para quitar un poco de tristeza en el pueblo de Israel e instauró, según Número capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4, e instauró un nuevo modelo. Y Dios dijo: a partir de ahora, cuando nazca un primogénito, usted lo va a llevar ante el sumo sacerdote como se costumbre. Te estoy explicando lo que significa la palabra redención. Lo que significa la palabra redención originalmente. Porque en el griego la palabra redención significa comprar de nuevo. En griego la palabra redención significa liberar mediante el pago de un precio. Cuando el primogénito nacía, Dios instauró una nueva temática. Las personas iban ante el sumo sacerdote y le decían al sumo sacerdote: este es nuestro primogénito. El sumo sacerdote le preguntaba a la familia, a los padres: ¿lo van a dejar aquí como ofrenda o ustedes trajeron una ofrenda para liberarlo? Entonces los padres, como querían quedarse con su muchacho, aunque era de Dios y era su primogénito, debían llevar una ofrenda para liberar al muchacho. Si eran pobres, llevaban una tórtola o un palomino. Y si eran ricos, llevaban entonces un cordero y 5 monedas. De manera que de esta forma, los padres, mediante el pago de una ofrenda, liberaban al primogénito y ellos se quedaban con su hijo en la casa. Y entonces uno de los hijos de Aarón se quedaba como sustituto en lugar de ese primogénito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dígale al que está a su lado: eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos compró y nos liberó. Dígale al que está a su lado: nos compró y nos liberó. No con un palomino, no con una tórtola, no con un cordero, sino con el precio de su propia sangre. Dígale al que está a su lado: el Señor nos otorgó redención, óyeme bien, y nos constituyó en hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: soy el hijo de Dios. Pero dígaselo con fuerza, dígale: soy el hijo de Dios. Y si soy hijo, soy herederos. Por eso el escritor a los hebreos le llama a esta congregación la congregación de los primogénitos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Así que dígale al que está a su lado: no somos huérfanos. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: yo no soy un huérfano, yo no soy un menesteroso, yo soy el hijo de Dios. Dígaselo al que está a su lado: soy el hijo de Dios. Con fuerza, dígaselo: soy el hijo de Dios. Soy el hijo de Dios. Soy el hijo de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y dígale al que está a su lado: no andes en temor. Dígale: no andes en temor. Somos los hijos de Dios. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Diga: yo soy el primogénito. Créaselo, hermano. Créaselo. Yo soy el primogénito. Yo soy el primogénito. Soy el hijo de Dios. Él murió en mi lugar. Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto para que hoy estemos sentados con Él en lugares celestiales. En lugares celestiales. En lugares celestiales. En lugares celestiales. Así que dígale al que está a su lado: esa es la mayor riqueza que tenemos. Somos los hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dígale al que está a su lado: yo formo parte de la familia de Dios. Levanta tus manos.
Levanta tus manos.